de mercado relevante. Y les estoy pidiendo también que complementen esa con la lectura que, como ustedes saben, de manera prácticamente ya obligatoria doy en todos los semestres, que es el capítulo 3 de Máximo Mota, ¿no? Entonces, ¿qué les sugeriría yo en esto? Les sugeriría que empiecen, chicos, leyendo el capítulo 3 de Máximo Mota y que luego complementen ese capítulo con lo que va a ser la lecturita que les he dado, ¿no? O sea, la lectura que les he dado es un poco más empírica y tiene por objeto en realidad mostrarles a ustedes cuáles son los problemas, un poco las aplicaciones de manera mucho más precisa de lo que es el mercado relevante, ¿ya? A ver, otra cosa, chicos, me han ido completando algunos la lista de sus grupos, entonces lo que voy a hacer, tengo que hacerlo, voy a presentarles ahorita a ustedes otra vez un poco lo que podría ser el número de los grupos y va a ser la última revisión que hagamos. Si en algún momento alguna persona, bueno, no tiene grupo y demás, yo le voy a pedir que se ya sume algunos de los grupos que están conformados y que en la práctica, chicos, yo tengo 2 grupos solo con 2 personas, entonces yo ya no puedo aumentar el número de grupos porque caso contrario tendría que mover lo que es en este caso mi programación, mi calendario de todo el semestre, principalmente en el segundo parcial, y ya no podría ser, ¿no? Otra cosa, también les voy a pedir, chicos, que vayan empezando con las lecturas. No se olviden que, como yo les había dicho, en este semestre nosotros vamos a tener en realidad mayor peso a controles, tareas, participación y todo lo demás. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que en la práctica yo les voy a tomar controles más continuos, digamos, de los que generalmente tomo en otros semestres, y obviamente van a tener un peso más alto. Entonces, ahí ya va, por favor, la primera recomendación. Vayamos empezando a leer todas las lecturas que les estoy dando, porque saben que aquí hay mucha lectura, ¿no? Entonces, es bueno que nos vayamos ordenando también con eso. Bueno, a ver, voy a leer, como les digo una vez más, chicos. Hay una persona, no sé si alguien ha tomado contacto con la señorita Laura Zambrana, que me ha dicho que había mandado alguna, no la veo ahorita aquí en el curso. Si alguien ha hablado con alguno de ustedes, avísenme, porque me he hablado con alguno para entrar a un grupo, pero la verdad que yo no la tengo registrada en ninguna lista, ¿no? Entonces me gustaría ver si alguno de ustedes ha hablado con ella. Ya, parece que nada, excelente. Entonces, a ver, voy a dar, chicos, por favor, y tomen nota, como les digo, esta era su primera tarea, si bien me han llegado retrasados, de todas formas, ya saben, esto es también ponderado, ¿no? Voy a repetir rapidito, jóvenes, para que quede claridad. Grupo 1, Pérez Jailín, Flores Brian, Kisbert Daniel. Grupo 2, Walter Pastén, Juan Clavijo, Kevin Morante. Grupo 3, Salma Rojas, Amílcar Luna, Juan Ignacio Vaz. Grupo 4, tenemos a Valentina Canedo, Deina Lecoña, René Sánchez. Grupo 5, César Villanueva, Nidia Caguaya. Grupo 6, Marcelo Sánchez y Carlos Tangar. Ya esos son los que yo tengo registrados y como les digo, chicos, si alguno, bueno, se quedó sin grupo, no mandó hasta ahorita, obviamente va a tener la nota correspondiente en tarea, pero le voy a pedir que solamente se una ya a los grupos que están conformados, porque no puedo añadir más grupos ahorita, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso, chicos? ¿Necesitan alguna aclaración? ¿Cualquier consulta sobre esto? ¿Ninguna? Licenciada, buenos días. Sí, dígame. No tengo grupo y no he tenido la oportunidad de formar grupo porque no conozco a los del curso. No sé si me podría agregar a algún grupo. Tienes que conversar con los de los grupos que faltan. Señor Moranti, lo he visto levantando la mano, dígame. Sí, doctora, bueno, quería consultarle si la compañera que está sin grupo tal vez pueda unirse a nuestro grupo, ¿no? Está abierto. El de usted, señor Morante, es de... Creo que el de usted es de Trecia, pero no. Yo tengo, a ver, el grupo 5 y el 6 tienen 2 integrantes. Entonces ahí, por favor, yo les pediría que traten un poco a los que les falta establecer algún contacto con ellos, ¿no? O sea, yo no puedo formar los grupos, señor Saavedra, ustedes lo tienen que formar contactándose con sus compañeros. Entonces, ahorita el espacio está en el grupo 5 del señor Villanueva y la señorita Caguaya y el grupo 6 del señor Sánchez y el señor Carlos Tangar, ¿ya? Entonces, yo les pediría que procedamos de esa forma. Bueno,
Y bueno, si en el extremo, digamos, todos los grupos llegaran ya a 3 y todavía hubiera algunos, recién en ese caso yo aumentaría algún grupo a 4 personas, ¿no? Porque ahorita todos mis grupos están equilibrados. ¿Ya? Ok. Otra cosa, por favor, las personas que todavía no han logrado consolidar la inscripción y como condicionados tienen que hacerlo. No se olviden que todas las pruebas y demás yo las doy a través del NEO, ¿no? Entonces, por lo menos necesitan tener una inscripción condicionada para que puedan ingresar a todo el material. La lectura, igual que ya la he asignado hoy día, que es obligatoria. Todas las lecturas que asigno son obligatorias, a veces les puedo dar una recomendación, pero las que yo asigno en la plataforma, chicos, son de carácter obligatorio. Ya ustedes tienen 2 lecturas asignadas hoy día, para que, como yo les digo, jóvenes, inclusive el control, yo simplemente lo podría poner al final de una clase, decirles, bueno, ahora chicos salimos antes y ustedes dan el control, o avisarles, ¿no? Entonces, por eso les digo, vayan preparándose, ya saben ustedes, esa lectura de Mota es fundamental y eso es algo que yo voy a tratar un poquito ya de, hoy día, por ejemplo, darles algunos elementos centrales para que ustedes respalden el tema del mercado relevante con lecturas bastante formales, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, señor Saavedra, por favor, le pediría, ¿no?, que se contacte con los grupos que le he dado ahorita los nombres de las personas para que, incluso pueden mandar aquí, ¿no?, un chat inbox para que puedan realmente coordinar, ¿ya? Ok. Bueno, vayamos entonces, jóvenes, a terminar lo que estamos haciendo, si no hay más preguntas. Fíjense que, bueno, la anterior clase hemos hecho ya una motivación, ¿no?, en realidad, de lo que en este caso estaría componiendo el criterio de lo que es el estudio de la organización industrial, ¿no? Habíamos definido, creo, de manera bastante clara que la organización industrial en realidad, chicos, está dedicada a tratar un poco de analizar lo que es la conducta y básicamente en un entorno de competencia imperfecta, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el estudio de esta organización industrial quiere tratar de analizar en realidad la forma en que los mercados imperfectos trabajan, ¿no? Y ahí yo les había mostrado un poco realmente cuáles son las diferentes formas en las cuales los mercados se pueden ir presentando y cuáles son las estructuras, ¿no? Entonces, fíjense que acá, como ya habíamos también conversado con algunos compañeros, el tema de mirar la estructura de mercado es fundamental, ¿no? Entonces, no se olviden que también el criterio de la estructura depende mucho de la definición de mercado relevante, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me voy a centrar ahora, de manera general, porque como les digo, ustedes tienen las lecturas correspondientes para esto, y señalar, ¿no es cierto?, que en la práctica de jóvenes, en realidad, es la teoría de juegos, ¿no?, la que enriquece mucho el conocimiento del comportamiento de las empresas y de las firmas. Bueno, entonces aquí nos habíamos quedado la anterior clase y yo ahora voy a hacer uso de una presentacioncita, básicamente, chicos, para avanzar esta parte un poquito más rápido, ¿no? Porque claramente ahí tenemos harto material. No sé si están logrando ver mi pantalla, ¿la ven? Estoy compartiendo. Ya, excelente. Entonces voy a poner de nuevo presentación, espero que no me quite mucho el tema de lo que podría ser velocidad. Bueno, si hay algún problema, jóvenes, me avisan. Bueno, entonces, empecemos, chicos, un poquito con lo que es el mercado relevante. Como les digo, esta es una presentación genérica. Ustedes la van a tener que complementar en realidad con lo que vayan a leer en las 2 lecturas que ya les he asignado, ¿ya? A ver, mercado relevante, ustedes saben que en la práctica, chicos, es fundamental el momento en el que yo quiero definir los límites de la competencia entre las diferentes empresas, ¿no? Entonces, los ámbitos que tiene la definición en realidad del mercado relevante generalmente son 2, ¿no? Entonces, una, ¿no es cierto? Y aquí, como dice, la definición del mercado, tanto desde el punto de vista del producto como de la dimensión geográfica, lo que tiene que hacer, jóvenes, es permitirnos a nosotros identificar qué competidores reales, ¿no?, de las empresas pueden estar limitando, modificando el comportamiento de estas, ¿ya? Ahora, fíjense que en realidad, cuando yo digo que el mercado relevante define los límites de la competencia, ¿no es cierto?, lo que estoy tratando de hacer es conocer realmente cuál es el ámbito en el cual
la empresa podría o no tener cierto poder de mercado, ¿no? Entonces, fíjense que cuando yo estoy mirando este mercado relevante, estoy tratando de valorar qué posición tiene una empresa en una industria determinada, ¿no? Entonces, fíjense, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, la definición de manera rigurosa, en realidad, de un mercado, ¿no?, es a través del análisis de elasticidades fundamentalmente cruzadas, ¿no? Entonces, fíjense que cuando muchas veces yo les digo, chicos, vayan por favor a definirme una estructura de mercado, no es suficiente el hecho de que ustedes, por ejemplo, vengan y me digan, ah, sí, aquí en esta estructura de mercado yo estoy viendo el número de oferentes, el número de demandantes, y en base a eso puedo decir que como hay hartos demandantes y hartos oferentes, aquí hay competencia. Como vamos a ver y como ustedes van a leer en su capítulo de Mota, jóvenes, en realidad el tema del mercado relevante va más allá, ¿no? O sea, esa definición de esos límites de la competencia, en realidad está también muy ligado a un criterio de lo que luego ustedes van a ir manejando con elasticidades precio cruzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde yo realmente voy a ver y voy a determinar qué productos entran dentro del mercado que yo estoy queriendo analizar o no. ¿Ya? Entonces, fíjense que el tema del producto fundamentalmente no es fácil de concebir como mercado relevante, pero es una tarea que claramente nosotros, ustedes, tienen que tener bastante clara en el momento en el que efectivamente están tratando de hacer la aproximación correspondiente del mercado relevante. ¿Ya? Ahora, simplemente como un ejemplo, ¿no? O sea, este es un ejemplo un poquito para tratar de imaginarnos cómo definimos y cómo va el proceso en la determinación del mercado relevante, ¿no? Entonces, ahí les he puesto, por ejemplo, el criterio de una empresa que puede producir gaseosas, ¿no? Algunas de las preguntas que ustedes podrían hacerse en este caso, por ejemplo, es, a ver, ¿por qué los consumidores eligen esa gaseosa? ¿No? ¿Porque tienen sed? ¿Porque les gusta el sabor? Entonces, aquí lo que hay que tener claridad, chicos, es cuál es el fin por el cual un determinado producto en realidad es demandado, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo digo que tomo una gaseosa porque tengo sed, fíjense que tal vez también podría tomar un jugo, tomar alguna otra bebida o tomar inclusive leche, ¿no? O mates, ¿no? Tal vez un mate frío, digamos. Entonces, la lógica, jóvenes, del fin por el cual en realidad un consumidor está demandando un determinado producto o bien es súper importante, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, que Mota menciona, me encanta, en el mercado de las frutas, donde él dice, bueno, habría que ver realmente, si yo, por ejemplo, quiero consumir kiwi, yo consumo kiwi porque me encanta el kiwi, ¿será que yo puedo encontrar como sustituto al plátano respecto del kiwi, la frutilla? ¿O será que para mí el kiwi realmente es un fruto bastante particular y lo demando por ser kiwi y no necesariamente por ser una fruta, ¿no? Entonces, esos elementos jóvenes que ustedes en realidad lo van definiendo con sus conocimientos de teoría del consumidor, ¿no es cierto? Todo lo que han visto en Micro 1, es lo que les permite al final del día, estimados jóvenes, mirar realmente cómo estoy haciendo la aproximación con el producto. Entonces, fíjense que eso no es trivial, eso no es fácil de hacer en pocas palabras, ¿no? Entonces, si bien en sus cursos de eco general, incluso en Micro 1, todavía los profesores toman la generalidad, ¿no?, de lo que puede ser el producto, les digan, bueno, veamos el mercado de las hamburguesas, veremos el mercado, digamos, de las papas fritas. Fíjense que incluso en mercados tan simples como el de la papa frita, digamos, ustedes tienen una variedad. Cuando yo, digamos, entro en este curso y les digo, a ver, chicos, voy a hacer una encuesta, levanten la mano a quien les gusta la papa frita. A ver, ¿pueden levantar la mano, por favor? Si en este curso a alguno le gusta la papa frita. Ahí tengo varios. Pérez, la señorita Lecoña, Mica, Valentina, casi a todos les gusta la papa frita. Señorita Valentina, ¿en qué papa frita estabas pensando cuando has levantado la mano? Creo que las de Burger King. Las de Burger King, excelente. Sí. Señor Flores, ¿usted en qué papa frita estaba pensando cuando levantó la mano? Señor Brian, ¿me escucha? Sí, doctora, aquí estoy. Mi audio está un poquito mal. Estaba pensando en las papas Lay's.
Exacto. Tú, señor Gisbert, ¿en qué tipo de papas estabas pensando cuando has levantado la mano? En unas papas que yo mismo elaboro en mi casa. Excelente. Ahora, la pregunta que yo les haría es, fíjense, por eso les digo, ¿cómo realmente la precisión del producto es tan importante? Voy a tomar lo que me decía Daniel, y yo le podría decir, Daniel, ¿tú crees que tus papas son competencias de las de Burger King o las Lay's, por ejemplo? Entonces, a lo que voy, jóvenes, con esto es, fíjense cómo a veces nosotros generalizamos el producto en función a nuestra preferencia. Pero la definición del mercado es relevante cuando nosotros somos, y lo que somos, economistas, ¿no es cierto? Va de manera mucho más profunda cuando ustedes realmente quieren formalizar lo que es la conformación del mercado. Hace mucho lo que ustedes están pensando en función a su preferencia y hace mucho lo que ustedes definen como profesionales de un mercado al momento en el que tienen claramente identificado un producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso les digo, jóvenes, y la manera formal de responder realmente de qué tipo de papas yo estoy hablando y todo lo demás es la elasticidad precio y la elasticidad cruzada. Por eso es que en las lecturas que les he dado, van a ver ustedes realmente de manera muy importante, queridos jóvenes, el rol de las elasticidades. Un instrumento que en su concepción es bastante simple y bastante sencillo de manejar, pero que fíjense la implicancia en materia de análisis económico que tiene, ¿no? Entonces, eso es definitivamente importante. Y solo para recordar un poco, a ver, señor Villarita Canedo, usted está levantando la mano, ¿me quiere decir algo? No, doctora, mil disculpas, me olvidé bajarlo la anterior vez. Ya, no te preocupes, está bien. Entonces, fíjense realmente, chicos, como les digo, la fortaleza de utilizar instrumentos que de entrada son realmente bastante sencillos. Ahora, la otra pregunta, y fíjense cuánto hemos tardado en tratar de imaginarnos en la primera pregunta, ¿no? La otra pregunta es, ¿en qué zonas están dispuestos los consumidores a comprar dicho producto? Y eso no es trivial. ¿Ustedes creen que las gaseosas se venden igual en el Caribe que en La Paz o en Santa Cruz? O inclusive, fíjense, bueno, aquí yo le podría poner no solamente zonas, sino también temporadas, pero todavía no voy a entrar a ese criterio, ¿no? Pero fíjense que inclusive por la zona en la que ustedes están ubicados, dependiendo del producto también del que están hablando, o podría ser muy similar la compra, y eso hace que en realidad yo diga, bueno, el tema de las gaseosas esté en el mercado geográfico a nivel Bolivia, digamos, similar, o que yo vaya diferenciando por la parte geográfica en la cual claramente estoy realizando la compra de ese producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, por ejemplo, nuevamente vuelvo al ejemplo que me ha gustado de Daniel, que él estaba pensando en las papitas que él hace, ¿no? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿y a qué mercado pertenecen las papitas que hace el señor Gisbert? ¿No? ¿Dónde lo puedo conceptualizar? ¿Cuál es el costo que tienen esas papitas respecto incluso, por ejemplo, de las papas Lay's, que además obviamente tienen ya un envase determinado, ¿no? Entonces, fíjense siempre, por favor, jóvenes, entonces, ¿cuál es? Nosotros estamos tratando de definir mercados relevantes. Y otro que no es trivial es los productores de otros productos podrían entrar a producir en el corto plazo gaseosas, pero sin incurrir en costos relevantes. Existe esa posibilidad, existirá. ¿Será que es tan fácil, por ejemplo, qué sé yo, entrar al mercado de las gaseosas y empezar a producir en el corto plazo rápidamente otro tipo de gaseosas o similares sin incurrir en costos relevantes? Fíjense, por eso les digo, ¿y por qué he puesto esta última pregunta? La primera, obviamente, está claramente referida al mercado relevante producto. La segunda está claramente referida a la pregunta del mercado relevante geográfico. Pero fíjense que la tercera, chicos, está referida fundamentalmente a todo el entorno adicional que yo tengo que analizar cuando estoy tratando de mirar mercado relevante. ¿Cuál es esa competencia potencial cercana que yo podría estar enfrentando cuando realmente, chicos, también alguien podría entrar a mi mercado a producir lo que yo estoy ofreciendo? Esta pregunta tal vez es la pregunta más difícil que nosotros tenemos que responder como economistas el momento en el que tenemos que definir el mercado relevante, ¿no? Por eso es que, bueno, ustedes han visto, hay técnicas, hay ciertos test que en la práctica se utilizan para que nosotros podamos responder estas preguntas en materia de las elasticidades que yo también estoy viendo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, alguna duda, consulta.
Repito, estoy dando elementos simplemente generales de lo que es en este caso la definición de un mercado relevante, que luego ustedes las tienen que precisar con absoluta claridad en las lecturas que yo les he dado. ¿Ya? Y bueno, eso significa, a ver, una vez que nosotros nos hemos hecho todas estas preguntas, sabemos en realidad la definición de mercado relevante. Eso es conocido, jóvenes, como sustituibilidad de la demanda, y eso tienen ustedes que revisarlo y en realidad tener absoluta claridad de cómo se está trabajando con el principio de sustituibilidad de la demanda. Y el otro, chicos, y estas son ideas genéricas, por favor, ¿no? O sea, no estoy siendo exhaustiva. Y el otro criterio de presión competitiva es realmente si otros productores están dispuestos a comercializar el bien que yo estoy produciendo. Eso es conocido como sustituibilidad de la oferta. Ahora, miren, jóvenes, cuando yo combino estos dos elementos, o sea, cuando yo combino la sustituibilidad de la demanda con el de la oferta, incluso estoy viendo que otros productores estarían dispuestos a comercializar un bien que podría ser cercano desde el punto de vista del consumidor, y por lo tanto, fíjense que la presión competitiva para la firma en la cual yo estoy tratando de definir su mercado relevante es todavía mucho más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes saben por sus cursos de micro que en realidad el mercado está compuesto por dos grandes fuerzas, ¿no? La demanda y la oferta. Y fíjense que incluso cuando ustedes están tratando de definir por eso mercado relevante, tienen que analizar las presiones competitivas, por un lado, que es la demanda, por otro lado, que es la oferta, pero también la combinación de la presencia de las dos posibles sustituibilidades que puedan haber en el mismo momento y que se pueden estar reforzando y complementando. Quizá en algunos casos, jóvenes, solamente miren sustituibilidad de la demanda y miren sustituibilidad de oferta. Pero no se olviden que en algunos otros casos, queridos jóvenes, ustedes podrían estar intentando en realidad los dos criterios que se están complementando y reforzando mutuamente. Y eso es lo que realmente, chicos, hace bien complicado en realidad el criterio de la definición del mercado relevante. Y les repito una vez más, solo una vez hayan logrado definir mercado relevante, ustedes pueden definir estructura de mercado. O sea, fíjense realmente la tarea gigante que involucra la definición de estructura de mercado. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna duda? Hay algo que quiero destacar, ¿no? En el tema de lo que ha sido la prueba diagnóstica, jóvenes, no se olviden que he tratado de evaluar la parte de producción con esa función, digamos, ¿no? De producción que les he dado. He tratado un poquito de ver producción haciéndoles una pregunta tan simple de las etapas de producción. Y bueno, obviamente también he tratado de pisar un poco su conocimiento de consumidor en esta primera parte, ¿no? Entonces ahí veo que yo les recomiendo, por favor, repasen la parte de micro. Yo voy a hablar con Rómulo, su ayudante, precisamente para que ustedes puedan empezar a repasar todo esto, porque han visto los resultados de la prueba diagnóstica, no son los más alentadores. Entonces, fíjense que, chicos, entender mercado implica que ustedes conocen muy bien producción y costos para ver oferta, e implica que conocen muy bien toda la teoría del consumidor, ¿no? con un enfoque marginalista, para poder explicar el tema de la demanda. Entonces, ahí va la gran recomendación que les daría, chicos, vayan repasando nuevamente todos estos conceptos, porque yo no voy a volver, obviamente, a darlos, a menos que alguno de ustedes me pregunte de manera específica, ¿no? Pero ahorita yo estaría dejando como tarea y que ustedes realmente repasen todo el fundamento. Organización industrial de manera muy rigurosa, chicos, está basada fundamentalmente en microeconomía 1. Tiene algunos elementos en micro 2, cuando ves metemos incertidumbre y demás cositas, pero el énfasis es microeconomía 1. Así que por favor, jóvenes, les pido que vayan repasando. Y otra cosa y recomendación, jóvenes, cuando yo les pregunte cosas como lo que les he preguntado, que enuncien las tres etapas de la producción, no me manden respaldos de su cuaderno. Ya les he dicho, me pueden mandar los respaldos de su cuaderno, si quieren mandarlos, pero en primer lugar, jóvenes, me están mandando una mala señal del nivel que tienen, y segundo, eso no es éticamente adecuado, ¿no es cierto? O sea, la lógica es que ustedes realmente, chicos, expongan lo que conocen. No traten de maximizar nota a partir de darme cosas que ya las tienen en un cuaderno. O sea, si me mandan su cuaderno, chicos, o sea, bueno, lo miro, digamos, ¿no? Pero eso no me está dando ninguna señal de que
ustedes conozcan o no conozcan las etapas de la producción. Bueno, entonces ahí por favor también tengan mucho cuidado. Ya les he dicho, jóvenes, si en los controles yo logro determinar que ustedes han jalado alguna respuesta, que a veces yo la pongo general incluso para ayudarles a ustedes en la nota del internet y todo lo demás, y logro determinar que eso es plagio, chicos, yo voy a anular completamente, posiblemente incluso todo el rubro que corresponde a esa evaluación. Así que, por favor, ahí, chicos, mi recomendación es fundamentalmente para que ustedes estudien, nada más, ¿no? O sea, no es que quiero, digamos, poner una presión competitiva, o tal vez sí quiero poner una presión competitiva para que ustedes realmente puedan asimilar la materia como corresponde. ¿Ya? Entonces, esas son las recomendaciones. A ver, entonces, vayamos un ratito a mirar este tema de la sustituibilidad de la demanda, que tiene en nota y en algunos otros libros una definición muy directa, ¿no? Dice, es la capacidad que tienen los consumidores para sustituir productos o servicios, ¿no? Obviamente de la empresa que yo estoy analizando, por otros productos o servicios, ¿no? O sea, esta definición, chicos, parece realmente bastante, ¿qué les puedo decir? Genérica, ¿no? Pero fíjense que la demostración como tal es lo difícil, ¿no? A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo de sustituibilidad de la demanda que bajo su preferencia, chicos, les parezca que se cumpla? Tal vez la señorita Zambrana. Señorita Zambrana, ¿me escucha? Sí, licenciada. Un poco entrecortado, pero le escucho. ¿Ah? No hay problema. Señorita Zambrana, si fuera tan gentil, si puedes prender tu cámara y responderme la pregunta. Está bien, licenciada, aunque tal vez entrecorte mi audio si prendo mi cámara, que A ver, realmente haremos el es intento. Haremos el intento. Claro. malo a veces mi internet. Ya, ahí te veo. Ya, un ¿Podrías dar un ejemplo de ejemplo? Sustituibilidad de la demanda. Está bien, doctora. Podría ser, Creo que definitivamente no puedes prender tu cámara, se ha cortado. Si quieres apagarla, Laura. ¿Me escuchan los demás? Creo que le hemos perdido a Laura. Señor Tisbert, vámonos contigo. En mi caso, yo dejo de consumir gaseosas y las sustituyo con leche de soya, por ejemplo. Interesante sustituibilidad, interesante. La pregunta que yo haría en este momento, jóvenes, es, ¿cuántos de ustedes hacen eso? ¿Mm? Podría... Allá se ha perdido, estoy viendo algo raro aquí. Se ha detenido, espérenme. Interesante el ejemplo de Daniel, bastante creativa sus preferencias. ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, ¿cuántos de ustedes ahorita en realidad sustituyen lo que él dice, una gaseosa por una leche de soya, por ejemplo? ¿Alguien podría levantar la mano? Nadie. Interesante. ¿Algún otro ejemplo? ¿Me quieren dar? He visto varias manitos que las han bajado, pero a ver quién más me da algún otro ejemplo de sustituibilidad. A ver, señor Villanueva y luego Jaime. Ya, o sea, fíjate la diferencia en el ejemplo, ¿no? O sea, fíjate realmente qué diferente es hacer esa sustitución entre aguas y el ejemplo que nos daba Daniel. Jailín. Bueno, el primer ejemplo que vino a mi cabeza es con las lavavajillas. ¿Ya? Ya que hay diferentes marcas y algunas son más económicas que otras. Entonces, ahí, ese sería mi ejemplo. Excelente. Ahora, fíjense, chicos, de lo que ustedes mismos me están comentando, ¿qué es lo clave? Entonces, en la sustituibilidad de la demanda. Sí, se me ha cortado, chicos. Voy a bajar otra vez a donde estaba. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el elemento clave, chicos? A ver, ¿quién identificaría el elemento clave que está presente entonces en esta definición que yo les he dado, en esa capacidad
que tienen los consumidores de sustituir productos por otros. ¿De qué depende? Tal vez de las preferencias de los consumidores. De lo que el individuo en realidad considera como sustituto. Entonces, fíjense, jóvenes, que acá este criterio de la sustituibilidad de la demanda está respaldado absolutamente en algo que ustedes han aprendido de manera bastante, digamos, inicial en su curso de micro 1. Está muy relacionado con el consumidor representativo o agente representativo que ustedes van a tomar para poder caracterizar, obviamente, el mercado relevante. Entonces, fíjense que realmente la tarea que tenemos cuando estamos mirando el criterio de sustituibilidad de la demanda no es trivial. La pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿cuántos agentes representativos tipo Daniel Quisberta y ahorita en el curso? ¿Se dan cuenta qué pasaría? Y me voy por el otro lado, si yo lo tomo a Daniel como un agente representativo del curso y de varios consumidores, ¿estaré definiendo de manera adecuada mi mercado relevante? ¿No? Ahora, no, obviamente, Daniel, no estamos criticando tus preferencias, está muy bien. Pero otra cosa es que luego yo elija a Daniel para que sea realmente un consumidor representativo y trate de testear eso para, por ejemplo, hacer un estudio de mercado. Yo podría, si lo tomo a Daniel, decir, ¿saben qué? En el mercado relevante de las gaseosas está la leche de soya como sustituto. Y tenemos que tener cuidado de lo que pase con la leche de soya. ¿Qué les parece? Porque esa es en realidad la utilidad y el uso que ustedes le dan, jóvenes, al hecho de que en la práctica están definiendo realmente un nivel de distribución entre diferentes bienes. ¿Ya? Entonces, miren con bastante cuidado ese criterio. Vámonos al tema de la sustituibilidad de la oferta, chicos. Y fíjense que la definición también es clarísima, ¿no? Aquí realmente tenemos elementos muy claros, muy directos, muy precisos. El problema muchas veces es llegar a la realidad con estos conceptos, ¿no? Entonces, fíjense que esa sustituibilidad está definida también como una capacidad que tienen proveedores de otros productos. Fíjense, de aquí lo sacan, ¿no? Dicen que no son sustitutos por el lado de la demanda, de dirigir su producción en un plazo corto y sin mayores costos a la del bien o servicio que yo estoy analizando. Entonces, fíjense que aquí estoy hablando de también uno de los supuestos que teníamos en nuestros mercados, ¿no? Cuando analizábamos, ustedes analizaban el micro 1, es esa capacidad de movilidad de factores que puedan tener, o capacidad de disposición de tecnología para rápidamente, chicos, tener un producto cercano y transitar inmediatamente y meterse a otro mercado relevante. La pregunta aquí, y miren qué diferente es la motivación, es ¿y por qué un proveedor tendría el incentivo a hacer eso? Obviamente porque está ampliando su mercado relevante o está haciendo competencia en un mercado donde antes él no pertenecía. Entonces, realmente, este es un tema un poco más, digamos, ya de experiencia personal que yo he tenido. El criterio de la sustituibilidad de la oferta es lo que más puede influir finalmente en la definición de un mercado relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no vemos la competencia potencial que podría existir en algunos otros productores y la descuidamos. Y eso hace que muchas veces la definición como tal del mercado relevante, chicos, esté mal establecida, ¿no? Entonces, no sé si, y ahorita con lo que les voy a mostrar con el test, por ejemplo, que existe del monopolista hipotético, en realidad yo estoy atacando más que todo una respuesta por parte de lo que podría ser el consumidor, pero no lo estoy haciendo por parte de lo que podría ser el productor, donde la sustituibilidad de la oferta realmente ustedes la tienen que tratar de aproximar más, como dicen muchos autores, con la buena intuición y el buen ojo que puedan tener como economistas para ver realmente ese olfato, ¿no? Que dice que se tienen los que están dentro de los negocios, para poder definir realmente quiénes estarían participando en un determinado mercado. ¿Ya? Entonces, yo les digo acá, y alguna vez les citaba el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pónganse a pensar en un productor de papel que puede producir desde papel higiénico hasta papel de alta calidad, ¿no? Cada uno, yo podría decir que un productor de papel pertenece al mercado del papel, ese sería el mercado relevante. Claramente, chicos, el papel higiénico no pertenece al mercado de papel de alta calidad. Pero la otra pregunta es, ¿cómo ha logrado transitar posiblemente este productor de papel
a varios mercados, llegando tal vez también a posicionarse como un buen productor dentro de un papel de alta calidad, ¿no? Entonces, esa capacidad, chicos, que inicialmente, miren, pues les digo, no son sustitutos por el lado de la demanda. Y ahí está clarísimo el ejemplo, ¿no? O sea, si yo soy, digamos, una diseñadora de modas, necesito un papel fino para hacer, digamos, mi cuaderno de presentación, no voy a utilizar papel higiénico para hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense que esos dos bienes no son sustitutos por el lado de la demanda, pero puedo dirigir por eso rápidamente, por la tecnología que tengo, ingresar a mercados relevantes nuevos, en los cuales claramente voy a imponer un nuevo tipo o una nueva forma de competencia, o voy a incrementar la competencia para el mercado relevante inicial que estábamos considerando. ¿Ya? No sé, chicos, si hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, consulta. ¿Ninguna? Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes me podría dar otro ejemplo de sustentabilidad de la oferta? Los escucho. Yo ya les he dado uno, el tema del papel. ¿Se les ocurre otro similar en el que ustedes podrían testear esa posibilidad? ¿Alguien? ¿Alguno? Señor, a ver, ahí tengo al señor Abasto. Muy bien, señor Ignacio. Dime, Juan Ignacio. Buenos días, doctora. No estoy 100% seguro, pero tal vez podría ser un buen ejemplo, digamos, el vino con el vinagre. Podría ser. Está muy bien, muy bien. Más bien es un interesante ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy hablando de ese vinagre de uva, digamos, ¿no? Que puedo estar generando, fíjate que en la práctica yo podría destinar la materia prima a el tema de lo que es vino o vinagre. Y obviamente, fíjense, yo podría decir a algunos de ustedes que el vinagre es sustituto del vino. No, pero por el proceso de producción puedo producir los dos. ¿Se están dando cuenta de algo, chicos, aquí? No sé si entonces, con el ejemplo, interesante tu ejemplo, señora Vázquez, me ha gustado. No se olviden, chicos, que hay algo que está saliendo de manera también muy fuerte, creo, ya como principio, en el tema de la definición de este mercado relevante cuando estamos viendo sustentabilidad de oferta. ¿Se dan cuenta cuál es? Como estructura. Fíjense que en la práctica, los que tienen mayor facilidad de transitar a nuevos mercados, dependiendo de qué es lo que hacen, básicamente son los multiproductos. Es por eso que en organización industrial, chicos, si bien hasta micro 1 analizaban fundamentalmente solo un productito, ¿no es cierto? Fíjense que en organización industrial lo más importante y lo que en realidad sí ocurre, ¿no? Es que en los mercados que son multi, existe mayor posibilidad de, con base en una determinada materia prima fuerte, ustedes pueden transitar, digamos, en diferentes mercados sin necesidad de que los consumidores perciban los bienes como sustitutos directos. Pónganse a pensar en la pil, qué es lo que produce, ¿no? Fundamentalmente, ¿con qué? Con la leche, digamos, ¿no? Tienen yogur, tienen leche, obviamente, y leches además, fíjense el multiproducto que hay ahí, no tengo deslactosada, menos deslactosada, más deslactosada, light, no light, no sé qué, ¿no? En esa variedad de leches, pero además fíjense los otros productos, ¿no? Tienen dulce de leche, tienen mantequilla. En algún caso, por ejemplo, y fíjense lo interesante, yo podría decir que la mantequilla es sustituto de la leche, bueno, no creo, ¿no? Si es que además quiero tomar mi desayuno, no voy a agarrar una barra de mantequilla con mi pan únicamente, digamos, en lugar de la leche tomo la mantequilla, ¿no? Pero fíjense que precisamente, ¿no? Por esa capacidad que tienen en el corto plazo tal vez de entrar a un nuevo mercado, es que ustedes ven inclusive el tema de lo que podría ser esa sustituibilidad de oferta. Por ejemplo, podría haber un solo productor, qué sé yo, digamos de leche. Entonces, Bill claramente podría entrar, si es que alguno solo se dedicara a leche, a ese mercado relevante, ¿no? Incluso con esa diversidad de productos, o inclusive entrar al mercado de los helados, ¿no? O sea, fíjense, Frigo no produce leche, produce helado, pero quizá, ¿no? Habría que hacer un análisis, posiblemente Bill ahora también, con sus productos, está dentro del mercado relevante de lo que podría ser Frigo, ¿no? Interesante. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar, jóvenes, de testear, ¿no? Y por eso les digo, las definiciones aguantan muchas cosas, pero para mí lo más importante es que ustedes puedan bajar realmente a la realidad, ¿ya?
Bueno, analizaremos de manera formal, resumida, repito, el tema de las dimensiones que tiene el mercado relevante, ¿ya? Obviamente, este es la primera dimensión, la dimensión del producto. Y bueno, ya incluso por definición, chicos, a ver, miren lo que esto dice. Dice, el mercado relevante del producto comprende la totalidad de los productos y servicios que para el consumidor, por ejemplo, es intercambiable o sustituible en razón de sus características, el precio y el uso que se prevé hacer. Fíjense que acá no solamente estamos hablando de criterios en materia de consumo, ¿no? O sea, en temas, digamos, de lo que a mí me gusta, cómo me gusta, sino también, obviamente, el precio, ¿no? Y a veces, jóvenes, entrar a la definición de mercado relevante es bien importante porque, como vamos a ver en un ratito, incluso el precio que yo utilizo para la definición del mercado relevante es fundamental. Es fundamental. ¿Ya? Entonces, complicada, ¿no? La aproximación, porque yo debería tener en mente exactamente cuáles son todos los productos que el consumidor las considera sustitutas del bien que yo estoy analizando, ya sea en función al consumo, al uso, o lo que yo prevé hacer también con él. Entonces, ese es el tema de lo que podría ser la dimensión del producto y el geográfico, ¿no? Entonces, fíjense que el mercado relevante geográfico tiene varios también, si ustedes quieren, alcances, ¿no? Y aquí están, se los he puesto. El mercado relevante geográfico en realidad está comprendiendo la zona en que las empresas desarrollan actividades de suministro, ¿no? Y de prestación de los servicios, ¿no? Y en las que las condiciones de competencia, chicos, son relativamente homogéneas y que pueden distinguirse de otras zonas geográficas próximas, ¿no? ¿Debido a qué? A que las condiciones de competencia, ¿no? Que prevalecen, por ejemplo, en otras regiones y demás, son distintas a las que nosotros tenemos dentro de nuestro mercado relevante geográfico. Entonces, fíjense que el tema de relevante geográfico está considerando dónde realizo yo la actividad de suministro, dónde puedo producir el producto, ver si realmente las condiciones de competencia, le hace tecnología, son relativamente homogéneas, ¿no? Y si yo puedo distinguirme de otras zonas geográficas y decir realmente no. O sea, si yo entro al mercado, digamos, qué sé yo, del Oriente, claramente esto ya no forma parte de mi mercado relevante geográfico, ¿no? Es como cuando yo quiero vender, qué sé yo, chamarras polares, digamos, no voy a ir a vender en verano a Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, claramente ahí, chicos, La Paz y Santa Cruz obviamente no tienen una distancia gigantesca, son zonas geográficas próximas, pero las condiciones de competencia que prevalecen en un lugar y en el otro son increíblemente distintas, ¿no? Excelente. Entonces, ahora sí, ¿cómo puedo determinar, chicos, el tema del mercado relevante, ¿no? O sea, ¿cómo, con esto voy a darles solamente un pantallazo, un inicio muy, muy general, que ustedes lo van a tener que reforzar, chicos, con las lecturas, ¿sí? Porque eso es parte de la tarea que tenemos aquí. ¿De qué formas yo puedo determinar el mercado relevante, ¿no? Y este es el test del monopolista hipotético, que es el SSNIP, ¿no? Small but Significant Non-Transitory Increase in Price, que es obviamente un pequeño pero significativo y no transitorio incremento en precios, el que nos permite definir de alguna manera, chicos, el tema de lo que podría ser el mercado relevante. ¿Ya? Entonces, este esquemita, que ustedes también lo tienen en el libro de Muta, ¿no es cierto? Porque él prácticamente plantea este esquema cuando hace la presentación, ¿no? Dice, y aquí hay elementos claves que luego, chicos, ustedes lo tienen que considerar, porque cuando ustedes no lo consideran, en realidad enfrentan las consecuencias de un mercado relevante mal definido, ¿no? Entonces, hay cositas que a veces a nosotros se nos va de la mano, ¿no? Incluso hasta porque no tenemos información suficiente como para poder hacer la determinación de ese mercado relevante. A ver, ¿qué dice la primera casilla, ¿no? Que tenemos que partir de un mercado relevante que sea lo más pequeño posible en términos de definición de producto y espacio geográfico, ¿no? O sea, siempre que ustedes, por ejemplo, chicos, hablen de lo que podría ser el inicio de la determinación del mercado relevante, no se vayan a lo más grande, váyanse a lo más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo hablo del mercado de las papas fritas,
comercializables posiblemente, ahí yo ya lo digo, en los supermercados, digamos. Entonces traten de identificar realmente el producto, qué sé yo, digamos papas Lay's, digamos solamente existen por el momento esas que todos los supermercados venden, y obviamente me puedo situar en un supermercado de La Paz. Entonces fíjense que estoy partiendo en este caso de la definición del mercado relevante, del espacio más pequeño y también de la definición del producto más pequeña posible. Acá, como tarea para ustedes, ¿no? Y a partir de su lectura, ¿no es cierto?, les voy a pedir que ustedes tengan claridad de lo que es un producto focal dentro de esto, ¿no? O sea, cuando yo hablo de la definición del mercado relevante del producto, hablo de un producto focal inicial, ¿no es cierto? Entonces, esto van a poder ustedes repasarlo dentro de lo que son las lecturas que les he dado, y ahí está una tarea ya que tienen, ¿no? Tener claridad de a qué llamo yo producto focal y cómo realmente puedo definir un producto focal. ¿Ya? Entonces, ahí va la primera tarea, chicos. Bueno, entonces, una vez que ustedes, jóvenes, han hecho esa pequeña, ¿no? han definido este pequeño mercado relevante de producto, ¿no? Lo que tienen que es simular. Y aquí, bueno, en el anterior semestre y en varios, siempre he tenido la misma, tal vez, confusión, ¿no? No se olviden, chicos, que aquí ustedes tienen que simular, por eso se llama test, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo aplico el test y tengo que subir el precio. No es así. Imagínense que ustedes, como economistas, quisieran definir el mercado relevante, digamos, qué sé yo, de alguna gaseosa, y no van a ir y le van a decir al productor, mira, estoy haciendo el estudio de tu mercado relevante, por favor, subí el precio. No pueden hacer eso, chicos. O sea, esto es una simulación. Por eso la pregunta se la plantea clara. Se dice, ¿es rentable para el monopolista realizar un incremento pequeño pero significativo, no transitorio, en precios? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, si ustedes una vez han definido ese espacio geográfico y de producto, y determinan que por las estimaciones que están haciendo es rentable para el monopolista realizar ese pequeño pero significativo, no transitorio incremento en precios, ese es un mercado relevante, porque no tiene otro sustituto, pues, ¿no? O sea, si ya de entrada él sube el precio y tiene realmente una rentabilidad, es porque el consumidor, ¿no? A partir de los análisis que nosotros hemos hecho, no ha podido sustituir rápidamente, y tampoco hay productores que entren, chicos, a, digamos, reemplazar lo que el productor, en este caso, estaría dejando de cubrir posiblemente con esa hipótesis de incremento, bueno, pequeño, pero significativo y no transitorio de precios, ¿no es cierto? Entonces, ya está definido su mercado relevante. Entonces, ahí se detiene y ya está. Pero podría ocurrir que no sea rentable para este monopolista realizar este incremento, ¿no? en precios. Entonces, si no es, chicos, rentable, es porque al menos debe haber algún bien que le está haciendo competencia y que forma parte del mercado relevante que yo estoy queriendo analizar. Me voy a ir, aunque de manera así bastante, tal vez, seguramente ustedes muchos dirán no aplica, pero voy a tomar el ejemplo del consumidor representativo, al señor Kisberg. Yo podría decir, bueno, a ver, estoy analizando la gaseosa, pero seguramente hay muchos tipos como el señor Kisberg, y por lo tanto posiblemente yo tengo que expandir mi mercado para incluir la leche de soya. ¿Por qué? Porque si no ha sido rentable esa simulación del incremento en precios, es porque hay otro producto que le está haciendo competencia a mi producto, y ahí lo que estaría diciendo es, en este caso, chicos, que obviamente la leche de soya pertenece al mercado, el mercado relevante. Ya no lo llamaré de gaseosas, pero sí de bebidas. Y eso es un poco lo que hace Mota con, por ejemplo, del mercado de las frutas. Cuando yo entro al mercado de las frutas, ¿quiero analizar el mercado de las frutas o quiero analizar, por ejemplo, el kiwi? Entonces, fíjense cómo hay un nombre que podría ser muy particular y un nombre tal vez muy genérico. Y en el ejemplo que, por ejemplo, dábamos con el de las gaseosas y la leche de soya, fíjense que posiblemente esté entrando al mercado de las bebidas, no solamente al mercado de las gaseosas, donde las bebidas son múltiples, incluida, obviamente, hasta posiblemente el agua, la leche y todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense que acá, si eso fuera cierto, entonces podemos tener o una firma multiproducto o un escenario multiproducto en el que tengo que volver a testear. ¿Es rentable
aplicar, digamos, este incremento pequeño, ¿no?, de precio. Si no es rentable, chicos, vuelvo nuevamente aquí. Debe haber algún otro bien que tiene que ingresar, porque aquí no me está permitiendo ser rentable, porque el consumidor está sustituyendo. Está sustituyendo, ¿no? Pero si ya una vez que yo he incluido, digamos, la leche de soya más aquí, y simulo nuevamente con la gaseosa y la leche de soya el tema del incremento en precios, y ya es rentable, es porque definitivamente, chicos, yo ya tengo el mercado relevante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Lo que estoy intentando, jóvenes, con esta pequeña presentación es darles a ustedes claramente los lineamientos generales más importantes que se tienen cuando nosotros estamos tratando de definir mercado relevante. Ideas que van a precisar con absoluta claridad el momento en el que lean el capítulo 3 de Mota y también la lectura adicional que les he dado de Ruiz. ¿Ya? Entonces, obviamente ya lo que sigue como complementaciones son obviamente su tarea, ¿no?, leer en el documento, pero creo que lo esencial, jóvenes, como paso introductorio, está en la presentación que yo les he dado. Fíjense que ya a partir de esto, ¿no?, el tema de la falacia del celofán, el impacto que puedan tener ventas atadas, el tema de inclusive aftermarkets y todo, ustedes por favor lo tienen que leer con bastante cuidado en la lectura que les estoy pasando. ¿Por qué me parece tan importante fundamentalmente el capítulo 3 de Mota, chicos? Porque en lo que sigue, ¿no?, en el mapa que les he mostrado al inicio de la clase, el tema de discriminación de precios y varios criterios también en manejo de lo que van a ver es diferenciación de producto y demás, se basan en ideas que plantea Mota en este capítulo, ¿no? El tema, por ejemplo, para mí crucial, el de aftermarkets, es fundamental, jóvenes, el momento en el que ustedes están tratando no solamente de definir estructura, sino de tomar alguna política tarifaria dentro del mercado. Así que, por favor, realmente les pido, ya les he pedido no sé cuántas veces en esta clase, que lean, pero con muchísimo cuidado, ese documento que realmente es muy rico porque tiene mucha teoría y tiene realmente mucha teoría que luego va a la parte de la aplicación. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Doctora, dime. estamos intentando hacer un test del monopolista. Ya. Nosotros vamos a ir, bueno, en el caso de que no sea rentable a la primera de la subida de precios, vamos a tener una firma multiproducto. Pero simplemente vas a tener un escenario multi, o tal vez sean simplemente competidores. Por ejemplo, ponte a pensar que tengas, qué sé yo, estás analizando, como te decía, las gaseosas, ¿no? Y fíjate, una de las empresas que produce gaseosas, por ejemplo, podría producir agua, pero podría existir otra empresa que solo produzca agua. Entonces, por eso ahí tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, en el test generalmente tú ya asumes que en la práctica pones esos dos productos de manera genérica como multiproducto, porque ya las estás poniendo en el mismo escenario del mercado relevante. Pero en la parte empírica, Daniel, tú podrías efectivamente tener multiproductos como tales o simular la presencia de multiproducto de una empresa que no era multiproducto, pero que ha entrado dentro del mercado relevante. No sé si eso está claro. Sí, hasta ahí está claro, pero ¿dónde, o sea, siendo un test del monopolista, pero seguimos incluyendo productos en el mismo test, Sí. ¿dónde nos damos cuenta de que ya no se trata de un monopolista, sino que estamos definiendo otra estructura de mercado? No, a ver, es que fíjate una cosa. El criterio, mira, interesante tu pregunta y creo que la estoy entendiendo bien, porque fíjate, a ver, ¿por qué se llama esto, en primer lugar, por qué se llama esto monopolista hipotético? Porque tú vas conformando en el escenario, ¿no es cierto?, del mercado con la aplicación del test del monopolista hipotético, la presencia todavía de un operador que tiene poder de mercado. No te olvides, Daniel, que aquí el intento que estamos tratando de hacer es ver primero mercado relevante, pero eso lo haces asumiendo la presencia del monopolio. No has definido estructura todavía. No sé si ahí está clara la idea. Por eso te digo, para que tú puedas definir estructura, Daniel, primero tienes que tener claridad de lo que es el mercado relevante. No puedes tú decirme, por ejemplo, este mercado, qué sé yo, ya formalmente como economista, ¿no? Qué sé yo, es monopolio o es competencia,
si no has definido bien cuál es tu mercado relevante en los dos ámbitos, geográfico y de producto. Ahora, yo entiendo lo que tú dices. Tú dices, bueno, ¿en qué momento me doy cuenta que sigue siendo un monopolio? No, lo que pasa es que tú vas incluyendo productos y una vez que has definido todo el escenario en materia de producto y geográfico, analizas la estructura en función de las variables que tú conoces para definir estructura recién. Por eso, a ver, chicos, siempre les he repetido la idea. Jóvenes, lo primero que yo tengo que tener claridad, y voy a cortar esto, si les parece, porque, bueno, no tengo más diapositivas, ahí se termina. Me voy a ir un ratito a la pizarrita. Me parece muy interesante, por eso lo que plantea Daniel. Fíjense, chicos, lo primero, jóvenes, que ustedes hacen es primero, a ver, cuando yo miro mercado, ¿qué estoy mirando? Tengo que saber bien de qué producto estoy hablando y adicionalmente dónde estoy ubicando ese producto. Fíjate, eso es lo que yo tengo que hacer. Pero mira, el tema de la definición de mercado relevante todavía no te ha definido la estructura, todavía no. Solo una vez que tú a través de, por eso se llama hipotético, podría ser monopolista o no, pero tú lo estás asumiendo inicialmente con el manejo, por eso, de un producto, y estás asumiendo que él tiene poder de mercado, porque mira, si yo asumiera que el mercado es competitivo, no puedo incrementar el precio porque el precio estaría dado en el mercado. Pues por eso el título responde al hecho de que en algún caso él puede todavía manejar el precio, por eso se llama monopolístico. Entonces, tú sobre eso, a medida que vas aplicando el test, ¿no es cierto? Y una vez que has definido acá tu mercado relevante, entras a mirar y dices, a ver, aquí, ¿cuántos productos hacen al tema de la fruta? Digamos que has determinado que todas las frutas compiten unas contra otras, dado tu agente representativo, y que este mercado podría ser competitivo. Pero solo una vez que has definido esto, pasas a mirar estructura. Solamente una vez que has hecho eso, Daniel. No sé si está más claro. No sé si te confundí. ¿Qué dices, Daniel? ¿Está más claro? ¿Ahora me entiendes? O sea, bueno, les digo, chicos, el test se llama monopolista hipotético. Pero no significa que yo estoy realmente solamente testeando monopolios. No estoy haciendo eso. Recién lo voy a definir una vez que haya podido encontrar, lo voy a tener que borrar esto, chicos, porque lo he hecho con la pizarrita de Zoom. Recién lo voy a poder hacer una vez que haya podido realmente definir mi mercado relevante. ¿Está claro? Entonces, doctora, este test me va a permitir saber si es o no es monopolista, o estoy mal. Sí, pero primero tienes que definir el mercado. Por eso te digo, mira, hagamos un ejercicio, Daniel. Yo te digo, ¿sabes qué? Quiero saber qué estructura de mercado tienen las hamburguesas. Ya, vos sales al mercado y dices, a ver, te voy a dar situaciones bien precisas, te voy a decir, a ver, voy a salir y voy a definir un producto pequeño, voy a tomar, digamos, ¿no? la hamburguesa Burger King y voy a analizarla solamente, qué sé yo, digamos, en La Paz. ¿Ya? Ahí empiezo. Entonces digo, a ver, ¿será que esta Burger King tiene, digamos, algún sustituto? Entonces, tú tienes, por eso fíjense que hay técnicas econométricas. O sea, tú tienes que simular qué es lo que pasaría con la, por eso y ahí tienes que estimar una demanda de ese producto, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿qué pasaría si yo hago ahora un incremento? Entonces, con la demanda que tú has estimado, simulas cómo estaría la nueva cantidad demandada que tú tienes, ¿no es cierto? Y ahí, inclusive, por eso, lo que estás testeando es ver realmente si al final del día, cuando sacas tu balance, te ha sido rentable o no tener ese pequeño incremento en el nivel de precios. Si te ha sido rentable en ese pequeño ejercicio, Daniel, tú agarras y dices, bueno, aquí solamente hay una hamburguesa Burger King, ¿no? Que realmente me permite ver que bajo el test del monopolista hipotético es el producto relevante en La Paz. Entonces luego tú agarras y dices, bueno, a ver, ¿cuántos productores de Burger King están aquí? Es uno. ¿Será que este entonces, dado que ha sido rentable solo con ese producto, es realmente un operador que tiene poder de mercado? Sí. Entonces fíjate que ahí recién tú entras a la definición de lo que es la estructura como tal. Ahora vámonos al mercado de las frutas, ¿no? Entonces tú dices, a ver, yo quiero analizar si el plátano es la fruta hit del mercado de frutas y por lo tanto me concentro primero y parto con el tema de lo que podría ser el plátano, digamos, en La Paz, igual. Y ahí simulo un incremento de precios. Y resulta que mi rentabilidad en la producción de plátanos cae.
Entonces empiezo a mirar y digo, ¿y qué otro producto entonces estará entrando? ¿Qué sé yo? Entra la manzana. Muy bien, entonces digo, a ver, y fíjate, no necesariamente en el escenario del productor como tal en el que tú estás analizando, ese productor tiene que producir plátano y manzana. Podría ser que entre el productor de manzana, pero tú ahora tomas en el conjunto como un multiproducto, el plátano y la manzana. Entonces agarras y dices, bueno, aquí yo voy a simular entonces un incremento sobre esos dos productos y voy a ver si me es rentable hacer ese incremento. Si no te es rentable, porque la gente ha migrado también, digamos, a la uva, tú incluyes la uva dentro de ese mercado. Y así sucesivamente. Ponte a pensar que hemos hecho varios escenarios y resulta que al final tú tienes en el mercado el plátano, la manzana, la uva, qué sé yo, la sandía, pera, ¿no? Imagínate todo ese bagaje. Entonces, fíjate que ahí realmente estás hablando de un mercado mucho más competitivo, en el mercado que ya no es el mercado del plátano, es el mercado de las frutas, en el cual tú podrías decir, bueno, es un mercado competitivo. Ahora sí, ¿te queda más claro, Daniel? Sí, doctora, gracias. ¿No? Entonces, esa es la forma en la que ustedes, chicos, tienen que partir. O sea, fíjense que estas son, por eso se llama test, es una prueba, jóvenes. Por eso, en la última parte, por favor, cuando ustedes vean las técnicas econométricas para... ¿cuántos de ustedes han llevado o están llevando econometría en este curso? Por favor, pueden levantar la mano. ¿Ya? ¿Solo 2? ¿Ya? 3. La mayoría también. Excelente. Entonces, fíjense que en realidad, jóvenes, por eso les digo, un microeconomista que en la práctica tiene una formación así muy rigurosa, es una persona que maneja la teoría de microeconomía, léase en este caso para analizar mercados de organización industrial, maneja econometría y maneja teoría de juegos. Eso hace el paquete completo en un profesional microeconomista. Entonces, si ustedes quieren ser analistas de mercado y manejar mucho la micro, pero en un sentido bien ya de análisis, chicos, de mercado robusto, empíricamente, mi recomendación es, bueno, obviamente tienen que manejar bien la teoría de organización industrial, pero para poder llegar a la práctica, que ven que los instrumentos aquí les plantea la organización industrial, tienen que manejar muy bien econometría y tienen que saber teoría de juegos. Ese es el paquete de un microeconomista que realmente analiza mercado. ¿No? Ese es el paquete. Entonces, si están empezando a mirar econometría, chicos, pónganle realmente muchísima atención a sus clases y complementen siempre, y para los que ya han llevado juegos, nunca se olviden de la riqueza que tiene la teoría de juegos, fundamentalmente cuando quieren analizar organización industrial. Entonces, ese es el complemento. Entonces, ustedes van a leer ahora, por ejemplo, en su libro de Mota, lo que es el tema de correlación de precios, cálculo de elasticidades, todo eso. Pero chicos, ¿cómo creen que al final del día yo calculo una elasticidad en la vida empírica? Tengo que salir, estimar una demanda, y para eso necesito saber econometría, obviamente, porque si no, ¿cómo voy a estimar la demanda? Tengo que ver si hay problemas de homogeneidad, ¿no? Tengo que sacar una muy buena demanda, una demanda robusta, para luego incluso a partir de esa demanda recién tener elasticidades, chicos. ¿No? Porque yo les doy la demanda, generalmente ustedes, y ustedes trabajan sobre demandas que yo les doy. Pero la pregunta es, ¿y cuando ustedes sean profesionales, quién les va a dar la demanda? Nadie, ustedes van a tener que construirla. ¿Y cómo la van a construir? Con sus conocimientos económicos. ¿No? Entonces, esas cosas no tienen que olvidarse. Y por ahora, jóvenes, van a leer lo de Mota, obviamente, porque no es complicado en materia de las técnicas que se usan. No les dice calculen la elasticidad, todo eso, y tienen que saber el procedimiento. Pero les repito, chicos, ya para la parte empírica, mi sugerencia es realmente pongan mucha atención en las clases que realmente aportan a organización industrial para que el día de mañana hagan un trabajo empírico muy, muy robusto. ¿Ya? Ok. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Ninguna? Excelente. Muy bien. Hemos definido mercados relevantes, chicos, y ahora yo voy a dar una pequeña, muy pequeña, una refrescada muy pequeña, chicos, de lo que son estructuras de mercado. Y se imaginarán con cuál voy a empezar, ¿no? Con la que más nos gusta, que es competencia perfecta. Y aquí, jóvenes, va a surgir ya el primer tema que quiero yo que ustedes vayan desarrollando, ¿no es cierto?, para una presentación de grupos. Entonces, a ver, por eso recién, mira, Daniel, estoy poniendo la estructura,
porque necesito primero definir mercado relevante antes de saber con qué estructura estoy, ¿ya? Entonces, fíjense una cosa, voy a empezar con una introducción y una motivación y luego les doy el tema, y ahí los grupos que quieran apuntarse, pues se me apuntan, y ustedes saben, ya les he explicado, chicos, estos trabajos en general tienen una semana para hacerlos, están las horas de consulta para que ustedes puedan realmente afinar algunos criterios en función de su presentación. Los horarios de consulta no son obligatorios, ¿no? Son recomendables, pero no son obligatorios, y se los en realidad gestiona a través de nuestro ayudante de curso. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor. A ver, fíjense una cosa, chicos. Cuando yo, por ejemplo, estoy mirando competencia, hay algunos elementos que como economista yo deseo del resultado, ¿no? Y eso queda todavía del paradigma, ¿no? Conducta, estructura, conducta, desempeño, en materia de lo que es un mercado de competencia perfecta, ¿no? Entonces, fíjense, ya entrando a competencia perfecta, eso de micro, fíjense que para nosotros competencia perfecta, jóvenes, implica algo, siempre implica algo, ¿no? ¿Y qué es lo que implica? Implica eficiencia. Eso implica, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera, chicos, a ver, cualquiera de ustedes, porque todos ustedes han llevado micro 2, toditos ustedes están aquí porque han llevado micro 2, defínanme eficiencia. Cualquiera de ustedes, jóvenes, podría definirme eficiencia porque toditos han llevado micro 2. Señorita Kawaya, ¿me escuchan? Señorita Nidia. Nidia, exacto, ya he tenido ahí su... Hola Nidia, te escucho. Definime eficiencia, por favor. No contesta la señora. Bueno, estoy ya evaluando participación, jóvenes, tengan cuidado con esto, ¿ya? Yo ya estoy evaluando participación aquí. Señora Basto, lo veo con la manito arriba. Perdón, doctora, creo que estaba de otra vez, pero ya. le puedo responder igual, sí. Sí, claro. En eficiencia, me acuerdo que había 3 tipos de eficiencia: la técnica, la económica y la asignativa. Sí, muy bien. Pero ¿cuál nos interesa a nosotros como competencia, Juan Ignacio? Porque no te olvides que al final siempre una supera a la otra y cuando a ti te hablan de competencia, efectivamente, ¿no? Implica la presencia de las 3, pero a ti como economista te interesa una. ¿Cuál te interesa? Y eso han un poco reforzado en su curso de micro 2, ¿no? Porque ya en micro 2 no hablan tanto de 2 eficiencias, hablan básicamente de una de las eficiencias que más nos interesa. ¿Cuál es? La de producir, maximizar la producción al más mínimo costo. Esa es más una eficiencia económica, ¿no? Es alcanzar el máximo nivel de producto con el mínimo nivel de costo. Esa es la económica. ¿Esa es la que más te interesa, Juan Ignacio? O sea, esa creo que es la económica, ¿no? Entonces, supongo que de alguna manera sí. Ya. ¿Alguien más? He visto varias manitos al inicio. Le he visto a la señorita Zambrana también. Dígame, señorita. Sí, doctora, iba a decir lo mismo, que es, digamos, implica que los recursos se utilicen de una manera óptima, alcanzando una mayor producción posible. ¿Alguien más? Chicos, eficiencia. Ese es un concepto, jóvenes. El señor Clavijo. ¿Qué dice el señor Clavijo? Juan Antonio, te escucho. Estás con el micrófono encendido, pero no te escucho absolutamente nada. Espera. Ahora sí. Traten, chicos, de entrar siempre con su micrófono, todo, ¿no? Para que tengamos una interacción. A ver, alguien me escrito algo al chat. No puedo. Ya.
Daniel, ¿tú quieres decirlo o tu micrófono se ha perdido? Daniel, creo que tu micrófono. Ahí estás. Daniel, ¿tú No, estás no sé hablando si me ahí? escucha, doctora. Te escucho. Bueno, yo decía que para demostrar la eficiencia de, bueno, en este caso yo estoy hablando de un Pensarla, mercado, ¿no? no puedo mejorar a alguien sin empeorar a los demás. O sea que Ujú. todos los recursos están asignados, bueno, de la forma que acabo de indicar. ¿Esa ciencia qué es? ¿Qué apellido tiene? ¿Te Eh, acuerdas? Jailin, a ver, Jailin ha levantado la mano. Muy bien, Daniel, muy bien. Jailin. Es la eficiencia óptima de Pareto. Es la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿no? Que nosotros hemos adoptado como un concepto realmente ya de eficiencia asignativa, chicos. Es decir, que yo puedo decir que el resultado de un mercado va a ser eficiente cuando no pueda encontrar ningún pequeño cambio en la distribución de insumos, bienes, servicios que mejoren el bienestar de al menos un individuo sin perjudicar a otro, ¿no? Es decir, no puedo mejorar a nadie sin perjudicar a otro. Entonces, fíjense que el criterio de Pareto, lo que nos está diciendo en pocas palabras, chicos, es que ha alcanzado un nivel de asignación en el que ya no existe ningún cambio posible, porque si hubiera algún cambio sobre esa asignación que ya he logrado y que realmente es la mejor, es la eficiente, es la óptima, estaría perjudicando a alguien. Entonces no puedo mejorar a nadie sin empeorar a otro. Eso significa que aquí he encontrado un punto, es la panacea bárbara, ¿no? En la que ya realmente, chicos, no hay ningún posible cambio que sea aceptable ya, ni siquiera en distribución de insumos, bienes, nada. Ya he alcanzado lo que debería alcanzar. Bueno, y ahí, chicos, básicamente entra la presentación para los dos grupos que quieran añadirse. Me pueden mandar por el chat los grupos, los números de grupos que ya tenemos. De los grupos que quieren hacer la presentación, chicos, de dos conceptos, ¿no? Que no son necesariamente tan ligados, pero que sí me lo van a tener que construir de manera conjunta. El primero, me voy a venir aquí, chicos, para que ustedes vean. Entonces ahí vamos a poner presentación. Fíjense cómo a partir de una cosita tan general, la tarea es decirme qué se entiende o qué es la ineficiencia X y qué entendemos y cómo se presenta la eficiencia dinámica. Fíjense, jóvenes, que hasta este momento en la práctica ustedes siempre han ido mirando un criterio de eficiencia bien estático, ¿no? Entonces, ahora con las nuevas líneas que yo les comentaba en la primera clase, de lo que era el tema de innovación, el boom tecnológico y todo lo demás, fíjense que en la práctica nuestro concepto de óptimo de Pareto se mantiene, objetivamente, pero está transformándose, porque yo necesito ver ahora dinamicidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer o tendrían que hacer? Y pueden ya, por eso les digo, chicos, si no, yo voy a tener como de costumbre que sortear en los grupos que tengo, ¿no es cierto? Fíjense, jóvenes, que lo que quiero que precisen, por una parte, por eso les digo, no es que las dos estén absolutamente vinculadas, que ustedes las van a tratar de manera separada y me van a decir al final cómo se pueden relacionar. Uno es el tema de la ineficiencia X, y aquí hay una forma también de verla. Algunos autores llaman eficiencia X y otros la llaman ineficiencia. Yo la tomo por el concepto que más adelante nos va a servir también mucho, que es más conocido como ineficiencia X, por favor, ¿ya? Y el criterio de la eficiencia dinámica. Entonces, ya saben, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero me tienen que obviamente definir, ahí tengo ya el grupo 1, ¿no, Daniel? Primero ahí me tienen que definir qué es la ineficiencia X, cuál es la eficiencia dinámica, ¿no? Y qué tipo de relación existiría o no entre estas dos. Y lo más importante, entonces ahí hay definiciones de cada una de ellas. Y para mí, como siempre, ustedes saben, yo necesito, jóvenes, en realidad una aplicación empírica. Ahora aquí, chicos, les doy la libertad, primero, de que me den un ejemplo solo de ineficiencia X o solo de eficiencia dinámica, o si algún grupo quiere, me puede dar un ejemplo de ambas, pero en algo empírico, ¿no? En algo aplicable, donde yo pueda mirar realmente dónde estoy mirando cada uno de estos criterios de eficiencia o ineficiencia X,
y eficiencia dinámica. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo anotado el grupo 1. ¿Algún otro grupo más? Que se voluntarice. Esto es como el core de la economía, ¿no? Es siempre mejor el intercambio y es óptimo el resultado cuando es voluntario el intercambio. Nadie. Bueno chicos, voy a tener que sortear entonces. Estoy en una página de... voy a sortear entre el grupo 2, 3, 4. Déjenme encontrar un pedacito de papel. Voy a sortear entonces entre los grupos del 2 al 6, ¿ya? Bueno, a ver. Estoy haciendo, jóvenes, aquí los papelitos. Les voy a mostrar, voy a prender mi cámara, espero que salga bien. Aquí estoy armando los papelitos. 4, 5 y 6. Excelente, y vamos a doblar. Los papelitos. Vamos a mezclar. Y bueno, voy a sacar un número. ¿Ya? El 6. Déjenme ver de quién es el grupo 6. Marcelo Sánchez Gamboa, Carlos Tangara Lacón. Entonces, el grupo 1 y 6 estarían exponiendo el siguiente martes 15 el tema de, obviamente, eficiencias, ¿ya? Eficiencia X o ineficiencia, si quieren leerla, y el tema de lo que es eficiencia dinámica. Bueno, y van a ver cómo eso va a contribuir bastante a lo que es, en este caso, chicos, el entendimiento realmente de lo que es ahora los mercados más modernos, ¿no? Los mercados en los cuales realmente nosotros nos vamos a mover. Excelente. Bueno, entonces, continuaremos con esto un poquito más, chicos, para que, bueno, tengo creo unos minutos más de clase, sí, efectivamente. Entonces, fíjense que, si quieren, aquí hay una extensión, ¿no? O sea, cuando ustedes están analizando competencia perfecta, les gusta realmente el resultado del mercado. Y el resultado del mercado, chicos, es eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? Es eficiente en el sentido de Pareto. No puedo mejorar a nadie sin empeorar al otro. Es decir, no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna redistribución ya de los factores, recursos dentro de este economía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que a partir del resultado de eficiencia que nosotros tenemos, jóvenes, en materia de lo que es mercado, surge también una definición bien importante, ¿ya? Y esa definición es la definición de bienestar, que yo de ahora en adelante, van a ver, siempre la voy a denotar con esta doble mayúscula, ¿no? Entonces, yo voy a tomar ahorita, chicos, la definición de Orsichay, porque es una definición de mercado. Bueno, ya cuando estén en su curso de teoría del bienestar, van a ver que las definiciones de bienestar son realmente gigantes y que obviamente es un área bien amplia, chicos, ¿no? Pero como nosotros estamos ahorita en mercado, estamos mirando una organización industrial, entonces yo les voy a dar una definición de mercado, y esa definición la plantea el señor Orsichay, y dice, ¿no? Sea el precio de un mercado igual a P. Entonces él dice, sea el precio de un mercado, cualquier mercado por ahora, ¿no? Cualquier mercado dado, chicos, igual a P. Y supongamos que existen N mayor o igual a 1 firmas, ¿ya? Entonces existen N mayor o igual a 1 firmas. Eso significa que esto aplica para estructuras monopólicas, donde N sea 1, o hasta competencia, ¿no? Porque solamente le estoy poniendo el escenario mayor que 1, que puede ser infinito más adelante, ¿no? Entonces, según la definición de Orsichay, definimos bienestar social como, fíjense, una función de bienestar que depende del precio. Miren cómo estoy transformando la variable acá. ¿Se acuerdan que en general ustedes siempre manejaban cantidad? Pero ahora estoy llevando esa definición a precio. Por eso era importante definir este precio dado. Entonces, aquí yo tengo un nivel de bienestar que va a estar en función al precio, que es igual al excedente del consumidor agregado, ¿sí? Este es un excedente de los consumidores en un mercado agregado, ¿sí?
más, jóvenes, la sumatoria de lo que son los beneficios definidos en el precio dado para las n firmas existentes en este mercado, pudiendo ser n igual a 1, repito. Entonces, fíjense qué es lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que el bienestar se define como la suma del excedente del consumidor más el beneficio de las firmas. No se olviden una cosa, chicos, que ustedes en su curso de micro aprenden que en realidad el bienestar es la suma del excedente del consumidor más la del productor. El aporte que hace Oshishai a esa definición es aproximar el excedente del productor a través del beneficio de las firmas. Y eso es súper importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no dejar esta idea suelta, permítanme hacer, por favor, un ejercicio, un grafiquito más. Con esto vamos a terminar. Para ver en realidad de qué es lo que estamos hablando cuando estamos mirando bienestar. Entonces, esto es importante. Repito, chicos, yo les estoy dando la definición de bienestar desde un enfoque de mercado únicamente. ¿Ya? Ya van a profundizar más esa definición cuando estén en su curso de teoría del bienestar. Imagínense que yo tengo esta demanda, que tiene que ser obviamente demanda marshalliana, porque si no, no estaría en el mercado. Tengo un ingreso marginal y como dice la definición de Oshishai, voy a suponer un precio dado. Ay, perdón, está muy... Ahí está. ¿Ya? Voy a asumir, obviamente, que puede existir un precio dado, pero antes, para que yo pueda fijar ese precio, y vamos a ir parte por parte para que no vean solo el resultado. No se olviden, voy a poner aquí por partes, para que no haya confusiones en esto y me digan por qué ese precio usted lo está fijando y por qué quiere no. Obviamente, chicos, aquí tiene que haber, si por ejemplo, aquí lo que estoy graficando es un, digamos, monopolio, fíjense que aquí tiene que haber un costo marginal. Entonces, miren una cosa, estoy haciendo el costo marginal constante, ojo, es un costo marginal dado constante, retornos constantes a escala, con todas las implicancias que ustedes saben tiene esto en producción. Entonces, yo, para maximizar, tengo un ingreso marginal, costo marginal, para que vean que el precio no sale de la nada, y esto aquí sí, ¿no es cierto?, me define un nivel de precio dado, cual establece la definición del Oshishai. ¿Ya? Entonces, fíjense una cosa, chicos, cuando yo estoy queriendo mirar entonces el bienestar dentro de esto, tengo que definir las áreas. ¿Por qué he puesto el costo marginal constante? Porque eso me ayuda a mirar un costo medio que va a ser igual al marginal y también constante. Esa es la ventaja de mirar esto en línea de retornos constantes a escala, ¿no es cierto? El problema es que estoy en el borde, por eso les pedía en el control que me digan cuáles sean las etapas de la producción. No se olviden que ahorita estoy en el borde, ¿no?, de lo que podría ser incluso entrar a rendimientos negativos. Pero todavía, con un costo marginal constante y un medio constante, estoy en una etapa óptima de producción. ¿Ya? Entonces, por eso estoy tomando este extremo. Entonces, fíjense, yo le puedo dar nombre a cada una de estas áreas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, A, ¿qué es? Aquí voy con mi listita. Señorita Deina Lecoña. El área A, ¿qué es? ¿Qué se llama? ¿Está ahí la señorita Deina? No está. Doctora, ya. no recuerdo. Doctora. Ya, vamos a repasar, ¿ya, señorita Deina? ¿El señor Luna ya está ahí? ¿Señora Amílcar? Sí, doctora. ¿El área A, Amílcar? Sería el excedente del... El área A, ¿verdad? Sí, el área A. El excedente del productor. ¿Por qué del productor? ¿Te acuerdas de la definición, Amílcar? No me recuerdo muy bien, doctora, va a disculpar. Morante, señor Morante. Doctora, buenos días. ¿Es el excedente del consumidor el área A? ¿Por qué? Porque se encuentra por encima del... en el punto A, donde está la línea roja. O sea, cuando digo el área A, estoy hablando de todo esto, ¿no? Sí. Ya. Entonces... Porque te está mostrando la diferencia entre lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga este precio estrella, ¿no es cierto? Sí, eso. Es el consumidor. Excelente.
Fíjense que acá, chicos, hubiera sido muy difícil definir el excedente del productor, hasta por la forma en la que el costo marginal está planteado de manera totalmente lineal. Pero gracias a la definición de Yoshishai, lo que yo tengo que definir aquí, chicos, es el beneficio. ¿Dónde está el beneficio, señor Pastén? No estoy muy seguro, pero sería el área, todo el área A. ¿El beneficio del productor? Doctora, si no me equivoco, el beneficio del productor es ese cuadradito que queda entre las líneas rojas, ¿o no? ¿Entre las líneas rojas? A ver. Sí. El costo ¿Estás marginal, diciendo? el precio. ¿Ya? Eso, sí. Exactamente. Exactamente, señorita Carmen. Muy bien. Chicos, por favor, tienen que repasar esto, ¿no? O sea, esto ya esto lo ven desde el general, o sea, que ya aquí esto debería ser una cosa demasiado evidente, si quieren, ¿no? Les voy a llamar a esta área, aunque le he pintado de rojito, voy a tratar de ponerla con un azulito más. Esta área B, chicos, es el excedente del productor aproximado por el beneficio. Este es el beneficio, en realidad, que nosotros tenemos de una firma determinada, dado el precio asignado a esa área, ¿no? Solo por curiosidad, ¿no? Solo por curiosidad. Y le pregunto a la señorita Salma Rojas. Salma, ¿qué es esto? El área C, ¿qué es? Buenos días, doctora. Bueno, yo pienso que es la ineficiencia asignativa, o bueno, la eficiencia asignativa, o la pérdida de muerte, si no me equivoco, por cobrar un precio por encima de la Exactamente, sí. Muy bien. Esa área C, lo que me está mostrando es el área de pérdida de eficiencia o el área de pérdida de peso muerto que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, chicos, fíjense que, por ejemplo, en un ejercicio muy sencillo como este, ¿no es cierto? Yo podría decirles que en la práctica, cuando les pida determinar el bienestar en esto, es simplemente la suma del área A más el área B. Esa es ahorita la definición de bienestar que yo tengo desde una visión de mercado. Entonces, no se olviden, ¿por qué la competencia para nosotros es más deseable? O sea, he aplicado la definición de Yoshishai en un monopolio, ¿no? Pero no se olviden que la competencia tiene dos cosas que son altamente deseables para nosotros, los economistas, ¿no? ¿Cuáles son esos dos criterios que son altamente deseables para nosotros los economistas a partir de la competencia? Primero, que yo básicamente estoy mirando el resultado de un mercado eficiente, totalmente, y estoy hablando de mercado, es decir, estoy hablando en este plano, no estoy hablando de la firma, de la empresa en competencia perfecta. Y el segundo gran resultado, y fíjense, y esto es a este precio dado, ¿no? Cuando yo estoy mirando el mercado competitivo, es por eso este precio, por eso le ponemos estrella, ¿no? Porque es el hit, es el rockstar, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos, que acá yo tengo el mejor, miren, acá yo no puedo hacer ninguna redistribución de estos recursos sin empeorar alguno, no puedo. He encontrado una situación en la que ya es imposible mejorar a alguien sin empeorar al otro. Ese es un principio de eficiencia. Y el otro, mis queridos jóvenes, que no puedo hacer más grande el área del excedente del consumidor ni la del productor, entendida básicamente como lo que podría ser gracias a la definición de Yoshishai como el beneficio. No puedo. Entonces, ¿por qué nos gusta analizar competencia y es nuestro benchmark? Porque claramente, jóvenes, es el mejor asignador de recursos, es eficiente y segundo, maximiza el bienestar. Eso es competencia perfecta para nosotros, básicamente en materia de lo que es conceptualización de competencia. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Yo les pido aquí, repasen, chicos. Como les digo, las pruebas diagnósticas para mí no han sido muy halagadoras, entonces les pido que repasen sus cursos de micro 1 y que fundamentalmente se vayan acordando de elementos que son fundamentales para entender los mercados. ¿Ya? Ya, jóvenes, nos quedamos aquí entonces y nos veríamos el día jueves. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctora.